Javier vivía solo desde hacía años. No por una necesidad consciente de aislamiento, sino porque su vida funcionaba mejor sin testigos. Su piso era pequeño, ordenado, silencioso. Cada objeto tenía un lugar exacto, cada rutina se repetía con una precisión casi mecánica. Trabajaba, volvía a casa, cenaba algo sencillo y se acostaba siempre a la misma hora. Desde fuera, su vida parecía estable, incluso aburrida. Nadie habría imaginado que, cuando se apagaban las luces, algo dentro de él empezaba a reorganizarse. El sonambulismo apareció en su edad adulta de forma discreta. Las primeras veces se despertó sentado en una silla del salón, con la espalda recta y la mirada fija en ningún punto concreto. Otras noches abrió los ojos en el pasillo, de pie, muy cerca de la puerta de entrada, con la mano levantada, suspendida en el aire, como si hubiera estado a punto de tocar el pomo. No recordaba haberse levantado de la cama. No había sueños, ni imágenes confusas, ni sensación de transición. Solo un cansancio profundo al despertar, distinto al de una mala noche, más denso, más persistente. Al principio no le dio importancia. Pensó que sería estrés, una consecuencia de la rutina, algo pasajero. Pero los episodios comenzaron a repetirse. Algunas mañanas se despertaba en el portal del edificio, descalzo, con el frío del suelo subiéndole por las piernas. Otras veces aparecía en el garaje, rodeado de coches ajenos, con las manos sucias y un leve temblor que tardaba horas en desaparecer. Nadie lo veía salir. Nadie lo veía entrar. Eso era lo que más le inquietaba. Vivía en un edificio antiguo, donde cualquier ruido se propagaba por las paredes, pero nadie había oído jamás una puerta abrirse de madrugada. Con el paso de los meses, su cuerpo empezó a mostrar señales nuevas. Pequeños cortes aparecían en sus brazos, siempre limpios, siempre rectos, demasiado precisos para ser accidentes. Llagas en los tobillos, en la espalda, en zonas difíciles de alcanzar sin ayuda. Moretones profundos en las rodillas, simétricos, idénticos, como si hubiera pasado mucho tiempo apoyado sobre una superficie dura. Javier dejó de mirarse demasiado en el espejo. Se duchaba rápido. Se vestía sin prestar atención a los detalles. Prefería no pensar en ello. Una mañana despertó dentro de la ducha. El agua caía fría desde hacía tanto tiempo que su piel estaba amoratada. El baño olía a hierro. Miró hacia abajo y vio la sangre diluyéndose lentamente en el desagüe, formando remolinos rosados que desaparecían con calma. Tenía una herida abierta en el costado, cerrada con un hilo improvisado, mal anudado pero eficaz. No sintió dolor. Solo una extraña sensación de normalidad, como si aquello fuera una consecuencia lógica de algo que no recordaba haber hecho. Ese fue el momento en que Javier dejó de intentar convencerse de que todo era una coincidencia. Empezó a documentarlo todo con una disciplina casi obsesiva. No lo hacía por miedo, sino por necesidad. Necesitaba pruebas, algo tangible que le permitiera entender qué ocurría cuando su conciencia se apagaba. Compró cámaras y las instaló en su piso con cuidado milimétrico.
Una enfocaba directamente la cama. Otra cubría el pasillo. Una tercera apuntaba a la puerta de entrada. Cada ángulo estaba pensado para no dejar espacios muertos. Las primeras noches no ocurrió nada. Dormía inquieto, se movía, murmuraba palabras que no recordaba al despertar, pero no se levantaba. Javier empezó a pensar que el miedo había exagerado sus recuerdos, que su mente estaba rellenando huecos con suposiciones. Bajó la guardia, hasta que una noche revisó las grabaciones con atención. Se vio a sí mismo incorporándose lentamente en la cama. No parecía desorientado ni confuso. Sus ojos estaban abiertos, fijos, sin parpadear. Permaneció sentado durante casi un minuto entero, completamente inmóvil, como si escuchara algo que la cámara no podía captar. Luego se levantó y salió del plano. En la grabación del pasillo caminaba despacio, con una seguridad inquietante, evitando las zonas donde el suelo crujía. Al pasar junto a la cámara, giró la cabeza y sonrió. No fue una sonrisa emocional. Fue un gesto ensayado, vacío, como si alguien estuviera probando cómo se comporta un ser humano. La grabación terminó cuando abrió la puerta y salió del piso. A la mañana siguiente despertó en su cama. Tenía barro seco en los pies, restos de tierra bajo las uñas y un dolor profundo en los hombros, como si hubiera cargado peso durante horas. En el fregadero encontró suciedad reciente. En la lavadora, una camiseta que no recordaba haberse quitado, manchada de sangre oscura. A partir de ese momento, las grabaciones se repitieron con una regularidad inquietante. Siempre salía. Siempre regresaba antes del amanecer. Siempre dejaba huellas. Javier empezó a sentir que su vida consciente era solo una interrupción. El deterioro fue gradual. No ocurrió de golpe. Empezó con pequeños olvidos, lapsos de tiempo que no podía justificar. Objetos que aparecían en lugares distintos. Comida preparada que no recordaba haber cocinado. El cansancio se volvió permanente. Dormir ya no lo descansaba. Al contrario, cada noche parecía arrancarle algo que no sabía nombrar. Una madrugada decidió no dormir. Se sentó en el sofá, con las luces apagadas, observando su reflejo deformado en la pantalla negra del televisor. Esperó a que llegara ese cansancio extraño, pesado, que no se parecía al sueño normal. Cuando lo sintió, se levantó y salió de casa conscientemente, siguiendo una intuición que no sabía de dónde venía, pero que le resultaba peligrosamente familiar. Caminó por calles vacías hasta un solar abandonado donde antes hubo un taller mecánico. Bajo una losa caída encontró un agujero oculto. Dentro había objetos personales, un reloj que había perdido años atrás, ropa vieja, fotografías rotas de personas desconocidas. En el fondo, envuelto cuidadosamente en plástico, había un cuaderno. El cuaderno estaba escrito con su letra. Las páginas hablaban de continuidad, de cómo ciertas partes de la mente deben permanecer activas mientras otras descansan. Hablaban del cuerpo como una herramienta que necesita mantenimiento, incluso a través del dolor. Había anotaciones sobre heridas, sobre cómo cerrarlas sin dejar marcas visibles,
sobre cómo el sufrimiento ayuda a fijar recuerdos importantes. Había fechas futuras. Había instrucciones. En una página destacaba una frase: dormir no es perder el control, es delegarlo. Javier entendió que no estaba siendo atacado por algo externo. Aquello que despertaba por las noches era una versión funcional de sí mismo. Una mente que operaba cuando la otra se apagaba, ocupándose de tareas que el Javier inconsciente no podía asumir sin quebrarse. El cuaderno describía decisiones, acciones, sacrificios necesarios para mantener la estabilidad general. No hablaba de culpa. Hablaba de eficiencia. Intentó resistirse. Pasó noches enteras sin dormir, con las luces encendidas, bebiendo café, manteniéndose despierto por puro miedo. El cuerpo empezó a fallar. Veía movimientos en los reflejos, escuchaba su nombre pronunciado con su propia voz desde habitaciones vacías. En el espejo del baño apareció una mañana un mensaje escrito con vapor: gracias por el tiempo. No recordaba haberlo escrito, pero reconocía la caligrafía. Empezó a notar cambios en su comportamiento diurno. Tomaba decisiones sin pensarlo. Hablaba menos. Sentía menos. Como si algo estuviera reorganizando prioridades desde dentro. El cuaderno ya no estaba en el solar cuando volvió a buscarlo. Tampoco las cámaras seguían funcionando correctamente. Algunas noches despertaba con la sensación de haber sido observado, no desde fuera, sino desde algún lugar interno. El cansancio se volvió insoportable. Javier empezó a confundir recuerdos. No sabía qué cosas había vivido despierto y cuáles pertenecían a la otra versión de sí mismo. El miedo dejó paso a una extraña aceptación. Dormir ya no le parecía una amenaza, sino una necesidad inevitable. Cada vez que cerraba los ojos sentía que algo tomaba el relevo con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Una noche despertó en la cocina, sentado a la mesa, con un vaso de agua frente a él. En el cristal había una nota escrita con su letra: todo está bajo control. No recordaba haberla escrito, pero no sintió rechazo al leerla. Al contrario, le produjo alivio. Empezó a sospechar que la versión nocturna de sí mismo no estaba improvisando. Estaba planificando, organizando su vida de una forma que el consciente nunca se había atrevido. Y quizá por primera vez, Javier se preguntó si resistirse tenía algún sentido. El último intento de resistencia fue breve. Se tumbó en la cama con las luces encendidas, convencido de que esa vez sería diferente. Cuando despertó, estaba en su piso, limpio, ordenado, sin heridas, sin cámaras, sin cuadernos. Todo parecía normal. Demasiado normal. El cansancio había desaparecido. Su mente estaba clara, tranquila, silenciosa. Se levantó con una sensación profunda de alivio, como si algo pesado hubiera sido retirado de su interior. Preparó café, se vistió, salió de casa. Todo encajaba. Todo fluía. Solo al mirarse fugazmente en el reflejo del ascensor sintió un escalofrío difícil de explicar. Comprendió entonces la verdad, con una claridad fría e irreversible. Esa mañana,
El que había despertado no era el mismo que se había acostado. Y, por primera vez, no sintió miedo.